Entonces, lo primero que hay que hacer para empezar a conectar con este mundo del trascendente, ¿está grabando? Sí, está grabando. Es acá. La hora. Ya. Es acabar con las dudas. Lo primero que hay que hacer es acabar con las dudas, ¿ya? Y por sobre todas las cosas, pasar por sobre ellas. ¿Estamos, no? Es importante trascender las dudas. Y aquí hablamos la palabra Satori, que yo le he explicado, que era conectarse con un estado de percepción más sutil respecto a la realidad. En el fondo, no quedarse pegado en la duda, en el miedo, en el temor, sino que básicamente ya decir Satori. Que bueno, eso es más técnico y es para las personas que han estado regularmente en los cursos. Pero bueno, lo importante entonces dice, lo importante es acabar con las dudas, no pasar por sobre ellas, trascenderlas. No pueden seguir arrastrándolas porque las dudas los rechazan, no permiten que se manifiesten esas habilidades, ni tampoco la fisiología del cuerpo. Es súper importante entender que hay una directa relación entre nuestra relación con el mundo formal y nuestra fisiología. En el fondo, lo que nosotros tenemos que hacer cuando decimos, yo tengo que evolucionar como conciencia, lo que estoy haciendo es hacer evolucionar mi cuerpo, porque la conciencia no necesita evolucionar porque ya lo tiene todo. La conciencia trascendente sabe todo, entiende todo, comprende todo, está toda la sabiduría, todo el poder y toda la capacidad que necesitamos para resolver nuestras situaciones, para enfrentar la vida, que finalmente ese aspecto es el que nos ha permitido salir adelante en nuestra realidad. ¿Estamos? Entonces, es importante entender ya de que también lo que necesitamos hacer evolucionar es justamente nuestro cuerpo físico, en el fondo refinar nuestro sistema nervioso. Y de ahí la importancia de lo que preguntó el Nico, en el sentido de que nuestro sistema nervioso es justamente el que hace de interfaz, de conexión entre los mundos sutiles y nuestro mundo, ¿cómo se llama?, concreto. Entonces, si nosotros no refinamos nuestro sistema, nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, estas capacidades o esta conexión con el más allá tampoco va a ser posible, ¿ya? Y eso, en ese sentido, ustedes se pueden relajar porque lo están haciendo constantemente, están meditando, están trabajando sobre sí mismos, etcétera, etcétera, están reformulando creencias negativas. El trabajo con los psicólogos también es un trabajo en el mundo sutil, porque funciona dentro de la mente. En el fondo, cuando uno va donde el psicólogo, lo que hace es reformular un sistema de creencias. Y esas creencias, como también influencian en nuestra fisiología, cuando nosotros cambiamos nuestro sistema de creencias, también cambia nuestra fisiología. De hecho, si yo me despierto en la mañana medio deprimido, angustiado, mi cuerpo apenas lo puedo mover, estoy así, apenas puedo. Si me pasa algo simpático, pues me llaman del banco, me dicen, oye, no sé, pues, o me saco la lotería, o me llama alguien que yo quiero, o mi perro me salta encima, o el gato me dice miau, y me cambió el ánimo, ¿estamos? Entonces, porque se cambió justamente mi... ¿Dónde? Allá abajo. Ahí. Ahí. ¿Se va todo? Bien, ¿estamos? Entonces, es muy importante esto de que decía yo que como dice el maestro, refinar el sistema nervioso, refinar el cuerpo, ¿ya? Porque necesitan funcionar a un nivel más sutil, necesitan funcionar a un nivel más refinado, ¿ya? Entonces, de hecho, por ejemplo, un catador de vino es capaz de distinguir distintos niveles de realidad o de sabores del vino. Un catador de café también es capaz de percibir distintos aromas, distintos sabores del café, ¿ya? Y así nos damos cuenta de que, o por ejemplo, alguien que pinta es capaz de ver matices de colores que otros no ven, o una persona que teje alfombras persas, creo que es capaz de diferenciar alrededor de 32 diferentes tonos de color de rojo. Y nosotros cuando hablamos de rojo, hablamos máximo 2 o 3 colores de rojo y ahí se acabó. ¿Me entiendes? Entonces, necesariamente necesitamos refinar nuestro sistema nervioso para poder tener un acceso más refinado respecto a nuestra percepción de la realidad. Entonces, nos han enseñado, casi con el maestro, nos han enseñado y hemos aprendido que todo lo concerniente
al más allá o al trascendente es irreal, porque los 5 sentidos no los avalan, ni los científicos tampoco, ¿ya? Y lo que pasa es que hemos visto, si los científicos tuvieran siempre la razón constantemente, no estarían, desafiando sus propias teorías y diciendo, mira, Einstein dijo esto, pero ahora no es verdad. Qué sé yo, el científico tanto dijo esto, pero ahora no es verdad. Este otro científico esto y acá no es verdad. Entonces, por lo tanto, ellos constantemente están demostrándose a sí mismos que lo que descubren no necesariamente es una verdad absoluta e irrefutable. ¿Estamos? Y los 5 sentidos están constantemente siendo engañados, si no los prestidigitadores no podrían hacer sus magias, ¿ya? O una persona que, por ejemplo, en el caso mío, si yo no necesitara unos anteojos, me sería más complejo ver el PowerPoint. Pero resulta de que porque yo no pueda ver el PowerPoint no significa que esa información no exista ahí y no esté disponible para mí. ¿Estamos? Entonces vemos cómo nuestros 5 sentidos constantemente o nos están dando una visión limitada o parcializada o relativa a la realidad, o en algunos casos simplemente no son capaces de percibir, porque si no, pregúntenle cómo percibe un águila en relación a nosotros, o cómo escuchan los murciélagos en relación a nosotros. Entonces nos damos cuenta que también que los instrumentos que estamos utilizando para poder percibir lo que llamamos realidad son instrumentos que por definición inducen error. Por lo tanto, tampoco podemos fiarnos de eso, pero a pesar de que no nos podemos fiar de ello, y a pesar de que no podemos fiar de lo que dicen los científicos, y que sabemos que ambos se equivocan, tanto los 5 sentidos como los científicos se equivocan, y se han equivocado miles de veces, y no son confiables, pero ustedes siguen creyendo que son la Biblia. Siguen creyendo que eso es así, la sociedad sigue creyendo que es así, ¿ya? Y aún más, ¿ya? Creen firmemente en los sentidos y en la ciencia, y creen que es la única forma de validar la realidad. Y de hecho hay mucha gente que dice, si no es científico no es real. o demuéstrame científicamente esto. Y eso es una fantasía, eso es parte del maya, eso es parte de la ilusión, eso es justamente parte de la magia de este universo, que constantemente nos está engañando, ya de una u otra manera. Si no, me voy a poner pesado, ¿cuántas veces pensaron que estaban tremendamente enamorados y que los amaban profundamente y al poquito tiempo la relación colapsó, o porque supieron cosas que no querían saber? o sus sentimientos cambiaron. ¿Estamos? Entonces nos damos cuenta de que nuestra relación con el mundo, aparte de ser parcial, no necesariamente es fiable siempre al 100% en todo. De hecho, ni siquiera hoy en día sabemos que si lo que nos dicen las noticias son verdaderos. ¿Estamos? Pero aún así que preferimos seguir creyendo que es verdad, y no podemos levantarnos sin leer el diario, sin ver las noticias, lo que dicen, etcétera, etcétera. ¿Estamos? A pesar de que hoy en día nos demostramos constantemente que ni siquiera podemos afirmar que eso es así. Entonces, seguimos con el maestro. Dice, pero ha llegado el momento en que saber con certeza que la conexión con el más allá y los mundos sutiles es posible, y deben saberlo y sentirlo con certeza. Con la misma certeza que saben que el sol saldrá mañana, o que pueden caminar que pueden caminar, y que vuestros pies los obedecerán a vuestra orden de caminar. Llegó el momento de integrar el conocimiento del trascendente a vuestra realidad. En el fondo, ahora, esto no significa que empiecen a haber fantasmas, ni que empiecen a ver hadas y gnomos, pero sí considerar que en el fondo el mundo material se sostiene gracias al mundo sutil, que las plantas están vivas porque hay un algo que les permite estar vivas, que ustedes están vivos porque hay un algo que están vivos, que las emociones, los sentimientos, los pensamientos no participan de esta realidad tangible, concreta y material, si bien es cierto, en estricto rigor son materia. ¿Vamos? Bien. Todo lo que saben es muy restringido, ya, y de un mundo muy restringido. De hecho, el maestro decía que uno percibe una parte por 1.000 millones de lo que existe. Si no, pregunten a un biólogo cuántos virus, cuántas bacterias, cuántos hongos, etcétera, etcétera, tienen en este momento en su pieza, y ni siquiera los ven. Cuántas motas de polvo, pregúntense qué es lo que está pensando el vecino que vive en el departamento de abajo, ya, o incluso más, pregúntense
cómo cada uno de los que estamos participando en este momento, que somos 55, ya está pensando, sintiendo, no tienen acceso a saber lo que piensan o sienten los demás. ¿Estamos? Entonces, esa es otra demostración nuevamente de cómo viven en un mundo muy restringido, ¿ya? Y en un mundo muy parcial y muy parcializado, donde estamos convencidos que lo sabemos todo, que entendemos todo y que las cachamos todas, lo cual es una absoluta fantasía. ¿Estamos? Ahora, eso no le gusta al ego porque al ego le encanta la seguridad. Entonces se pone nervioso cuando empieza a decir, oye, en realidad parece que este mundo no es tan confiable, ni tengo tanto poder sobre él, sino pregúntenle al virus, al corona, ¿ya? Y de hecho los científicos ni siquiera saben hoy día cómo pararlo. Entonces ahí tenemos una demostración más de cómo finalmente sabemos muy poco de esta realidad, ¿ya? Y tenemos una relación con el mundo muy restringida y un saber muy restringido. Además, dice el maestro, ni siquiera todo lo que saben, lo saben con precisión, ¿ya? ¿Cuántos saben cuándo fue la independencia de Chile? ¿Cuándo se murió Arturo Prat? ¿Ya? Etcétera, y millones de cosas, ¿ya? Y de hecho muchas veces, oye, que quedó rica la comida, pero ¿sabéis que tiene como un saborcito amargo? Es que me equivoqué en la receta. ¿Ya? Y la hice convencido de que sabía todo, ¿estamos? Entonces, ni siquiera lo que saben lo saben con precisión, pero pretenden saber. Y eso, el maestro dice, es ignorancia. Vivir en un mundo estrecho, lleno de parcialidades, es ignorancia. Pero creen que saben y hacen de esa información algo verdadero. Algo absolutamente verdadero, y además lo convierten en realidad. ¿Ya? Y cuando se refieren a que lo convierten en realidad, por ejemplo, una persona que no quiero, bueno, ya están de moda los musulmanes, así que lo lamento por los musulmanes. Una mujer, por ejemplo, en esa religión se considera que es inmoral que una mujer no se tape la cara. ¿Me entienden? O se tape el pelo. ¿Sí? ¿Alguien entró algo? Ya. ¿Me explico, no? Y eso es una creencia y lo convierte en una realidad. Y esa persona es más, incluso se puede sentir culpable si se va de Arabia Saudita a París a andar sin burka o sin taparse el pelo o sin taparse la cara, y se puede sentir que ella está cometiendo una inmoralidad o algo terrible. Y finalmente es una creencia. ¿Me entienden? Porque si fuera una ley universal, tendría que ser igual para todos. ¿Me explico, no? Bien. Entonces, para nosotros el mundo incluirá lo que nosotros queremos que incluya. ¿Estamos, no? Entonces el mundo incluirá aquello que nosotros queremos que incluya. A pesar de los sentidos, a pesar de las creencias, a pesar de todo lo que nos han enseñado. En el fondo, básicamente, el mundo que nosotros construimos internamente y ese mundo que nosotros creamos internamente, lo interactuamos con un mundo de materia y de forma. ¿Me explico, no? Entonces, si yo tengo 4 hermanos y vivo en la misma casa, y con toda seguridad le pregunto a mis 4 hermanos cómo se relacionan ellos con la casa y con su papá, y cada uno va a tener una forma de relacionarse con la casa y con su papá de una manera distinta. A pesar de que los papás aparentemente son objetivos, a pesar de que la casa es aparentemente objetiva, uno la puede encontrar bonita, otras cosas la pueden encontrar fea, uno la puede encontrar fría, otros calientes, uno la puede encontrar, qué sé yo, etcétera. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, nosotros lo que vivimos en el mundo externo es lo que hemos vivido en el mundo interno. En el fondo, lo que hemos sido capaces de construir en nuestro mundo sutil. ¿Queda clara esa parte o no? ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a ese tema? ¿No? ¿Seguimos? Ya, ¿están muy cansados o paramos o seguimos? Que los tengo silenciados, ¿qué hago? ¿Seguimos? ¿Ya? Sí. Ya. Sí. Super, ya. Yo tengo una pregunta, se la dejé a Hernán en el chat de mensajes de él. Echa afuera, suelta la intimidad. Ya, que se lo mandé al chat, po. Ahí, pero al chat de él, al WhatsApp de él. Ya, Igual es larga la pregunta, entonces mejor que la lea.
les quedó claro cómo el sistema de creencias es lo que va finalmente rigiendo nuestra existencia. ¿Me explico, no? Y cómo las creencias... Se escucha cortado. ¿Cortamos la pregunta? No escuché el teléfono. Pero ¿cómo? Dice, está debajo del... Dice que el Hernán que se le perdió el teléfono. Pero ¿cómo se te va a perder el teléfono, Hernán? A ver, Tamara, se le perdió el teléfono. ¿Puede activar la pregunta, por favor? La leo. ¿Qué es eso? Cosita, quédate callada. Dices que el mundo sutil sostiene al mundo físico. Y si bien entiendo, hadas, gnomos y otros seres son de ese mundo sutil. ¿Qué pasa entonces en los lugares como estériles o que tienen erosión o que por más que tú plantas y quieres que florezcan y todo, siempre tienes que estar abonando, te florecen pero se mueren las plantas y nunca logras asentarlas en el jardín y siempre tienes que estar reemplazándola porque en la tierra como que no germina nada? ¿Hay un problema con el mundo sutil o que faltan seres en el mundo sutil o es otro problema de otro nivel que a lo mejor tiene que ver con sociopatía u otra cosa? No sé. Me surgió ahora que hablabas de esto de que el mundo sutil sostiene el mundo físico. De hecho, quienes rigen los olores de las flores son entidades del mundo sutil, quienes rigen los colores de las flores son entidades del mundo sutil, etcétera, etcétera. Ya. La pregunta de la Tamara específicamente tiene que ver con un señor que se llama Hartmann, que él descubrió, porque los científicos lo que hacen es descubrir lo que ya está y le ponen nombre. Eso es todo, ¿ya? Bueno, entonces este señor descubrió lo que está y le puso un nombre, y él descubrió lo que se llama las redes de Hartmann, ¿ya? Y esas redes de Hartmann se pueden medir, ¿ya? Y hay ciertas zonas que son zonas energéticamente complicadas, ¿ya? Porque o hay ciertas concentraciones de minerales específicos, o pasa agua, o etcétera, etcétera. Entonces hay ciertos lugares donde se generan instancias en que la energía que surge de ahí no necesariamente una energía muy sana y muy santa, ¿ya? Entonces, por eso la plantita no puede surgir porque finalmente las condiciones no están. Y eso es súper importante entenderlo en relación al coronavirus, que nada puede darse si no se han generado las condiciones para que eso se dé. Entonces, de alguna manera, todos como sociedad, todos como mundo universal, ¿ya? Como planeta, somos responsables de la aparición del coronavirus, porque justamente nuestra forma de relacionarnos con la existencia generó las condiciones para que eso hubiera podido pasar. Nada, absolutamente nada se puede vivir si no se han generado las condiciones para poder experimentar eso. ¿Estamos? Entonces, ahora, respecto a lo que tú decías, respecto a la aridez o no aridez de un lugar y qué es lo que pasa ahí, todo lo que existe tiene un referente sutil, ¿ya? Y por ejemplo, los hongos tienen sus seres sutiles, la podredumbre también es regido por una inteligencia sutil, ¿estamos? Ahora, cuando me refiero al mundo sutil, me refiero a las energías inteligentes que rigen la existencia y que no necesariamente son perceptibles físicamente. ¿Me explico, no? Entonces, no solamente entran ahí las hadas y los gnomos, sino que entra la termodinámica, la ley de gravedad, todas aquellas leyes que no son manejadas por el hombre. A eso me refiero con las leyes del mundo sutil. Y lo que ha hecho la ciencia es descubrir lo que ya estaba, lo que debía, pero es que antes que lo descubriera la ciencia no existía. Así que antes que la ciencia lo descubriera no existía la termodinámica, no existían las bacterias, no existía ninguna de esas cosas, pues la ciencia no le había puesto nombre y no había dicho, a través de este modelo estoy validando la realidad. Lo cual es otra fantasía, porque en el fondo la ciencia es simplemente un modelo que valida lo que ya existe al descubrirlo, ya, es decir, y ponerle un nombre. Entonces, todas las leyes que no son manejadas por el ser humano son leyes que están manejadas por el mundo sutil, la gravedad, la termodinámica, etcétera, etcétera. Entonces, entonces también hay inteligencias que rigen el proceso de descomposición, por ejemplo, ¿ya? Y ahí también habría una entidad sutil que míticamente, ahí entramos en otro mundo, ya en el mundo de los mitos, míticamente la gente en la antigüedad, esos fenómenos como por ejemplo la descomposición,
la rabia, qué sé yo, o cosas más físicas como que se seca un arbolito acá allá. Ellos hablaban de que esas entidades que cumplen el papel de destructor les llamaban los demonios, ¿ya? Entonces, esta persona tiene una enfermedad, lo atacó el demonio tanto, ¿estamos? Pero básicamente era una forma, así como los científicos nombran que es la energía tanto, los antiguos le ponían el nombre de demonio, ¿estamos? Pero volvemos nuevamente, son formas de ponerle un nombre a una experiencia que como no sabemos ni cómo es ni cómo funciona, de alguna manera le ponemos un nombre, ¿estamos? Ahora, respecto a los seres sutiles de las hadas, los gnomos, otro día ahí les voy a contar algunas experiencias que tuvieron otras personas relativas a esos ambientes, y que ahí donde hablan de las plantas. De hecho, en Perú, bueno, se lo voy a contar para que no queden cachubos. En Perú estaba en la selva con un chamán, la voy a hacer cortita, y entonces él hablaba de los doctores. Entonces le preguntamos que quién eran los doctores. Cambió un poco la literalidad del asunto para hacerlo más cortito. Entonces le preguntamos quién eran los doctores, entonces le explicó que los doctores eran las entidades de las plantas que le enseñaban a ellos cómo usarlas. Entonces estaba el doctor de la salvia, el doctor del sauco, el doctor de la ruda, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, los seres o estas entidades le enseñaban a ellos cómo usar la ruda, el sauco, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Bien. ¿Ahí quedó más claro? Ya, súper. Entonces, como les decía, el mundo para nosotros, según lo que decía el maestro, incluiría todo lo que queramos que incluya, a pesar de los sentidos, a pesar de las creencias, a pesar de lo que nos han enseñado, ¿estamos? Y muchas veces cuando nos damos cuenta que el mundo incluye para nosotros lo que nosotros queremos que incluya, nos hemos encontrado con alguien que estamos discutiendo algo y esa persona está convencida de eso y dice, oye, no seas burro, po, ¿ya? Pues si esa cuestión no es así, y la persona te dice, no, sí es así. Entonces al final te choráis y decís, ya, ¿sabéis qué más hacer lo que queráis? ¿Por qué? Porque de alguna manera en ese mundo estaba eso, a pesar de que puede que la realidad lo contradijera. ¿Estamos? La Bárbara. ¿Sí? ¿Quién? La Bárbara. La Bárbara. ¿Dónde está la Bárbara? Hola, Bárbara. Hola. Hola. Ay. Hola. Yo quería hacer una pregunta con respecto a lo que te preguntaron recién, el uso de las plantitas que a veces no se dan y todo lo que tú contestaste. Pero eso tiene que ver con los mundos sutiles por las energías que ahí hay. ¿Puede cambiar eso sutilmente, hacer un trabajo y cambiar para que donde no creció esa planta o donde no puede prosperar nada, pueda... Sí, como ahí está siendo afectado... voy a silenciarlo otro. Como ahí está siendo afectado el mundo físico, ¿ya? Lo que hace es que los que trabajan con eso han descubierto formas de cómo compensarlo físicamente, porque los mundos se afectan unos a otros. ¿Ya? Y eso es súper importante entenderlo. Por eso, a partir de la fisiología, yo también puedo demostrar muchos procesos emocionales y psicológicos, porque se afectan unos a otros. El mundo físico está constantemente afectando al mundo sutil y el mundo sutil está constantemente afectando al mundo físico. Por lo tanto, yo sí puedo hacer ciertas interpretaciones parciales a partir de lo estrictamente físico, pero son interpretaciones parciales. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Si tienes una plantita que te gusta mucho, un sector de la casa que siempre es lioso, pone un cono de cobre y listo, se acabó el problema. Así de simple. ¿Ah? Ya. Ya estaríamos por terminar. ¿Qué hora es? Nos queda poquito. ¿Alguien puso algo ahí? Dice, a las 18:30 tenemos que salir. ¿Qué hora es? Ya. A las 18:30 cortamos sí o sí para que se preparen todos. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Ok. Y para descansar la neurona. Bien. Entonces, ahora bien, lo que dice el maestro, estoy tratando de explicar que este cambio de salir de una realidad parcial a una realidad más totalizadora hará la diferencia en nuestras vidas. Voy a parar esto porque me está diciendo que quedan 10 minutos. ¿Estamos? Y hará una diferencia en nuestra vida, nos permitirá tener una realidad más totalizadora, ¿ya? Y esa totalidad, esa vivencia más totalizadora con la vida nos hará la diferencia. Para ello necesitamos tener primero ya conciencia de las leyes que rigen el universo.
aunque no están a vuestro alcance en este momento, saben que existen. Saben que existen, es importante entender que todas estas leyes que rigen el universo no dependen de la acción humana. Entonces el primer approach es a abrirse a este mundo sutil, es aceptar de que hay un montón de leyes y hay un montón de cosas como la salida del sol, que llueva, la temperatura ambiente, las mareas, etcétera, 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 no están regidas por la acción humana, ni están regidas necesariamente por eso. Y por lo tanto hay una inteligencia, hay alguien que está permitiendo que eso suceda. ¿Estamos? Hay una inteligencia que está ahí presente. No estamos diciendo que hay un señor que está dirigiendo el tránsito en el más allá, ¿ya? Y como un Paco o como un Dios con barba y que está moviendo los hilos. Estoy diciendo que hay inteligencia que están manejándose, que no necesariamente nosotros percibimos y que permiten que eso exista como exista, suceda como suceda y tenga el orden que tiene. ¿Estamos? ¿Quedó clara esa parte o no? Ya, por ello, entonces la pregunta del millón es: ¿de quién dependen? Tener la certeza que no dependen de lo humano nos abre una puerta a la aceptación que lo trascendente maneja nuestra realidad. ¿Me explico, no? Entonces es importante, solo para leer de eso. Entonces la pregunta del millón es: ¿de quién dependen? Tener la certeza que no dependen del humano nos abre a una puerta a la aceptación de que lo trascendente maneja nuestra realidad. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo podemos comenzar a dar este salto? Ya veremos la forma de ir produciendo este cambio con simples indicaciones de alerta.